una en el Teucro y marcó nada más y nada menos que 1.130 goles en la Liga Asobal, ganando también 2 Copas EHF y una Copa Asobal. Pero en 2008, con 35 años, se retiró porque no le ofrecieron la renovación, gajes del oficio, y 5 años después se hace cargo del equipo femenino con el que asciende a la Liga Guerreras, Iberdrola. Curiosamente, tras eso, deja el femenino en manos de Robert Cuesta, su actual preparador físico de la selección, y pasa a dirigir el equipo masculino hasta el 23 de febrero de 2017, cuando accede al cargo de seleccionador español para sustituir en la femenina al laureado Jorge Dueñas. Una selección cuya camiseta nacional defendió como jugador en 6 ocasiones y ahora lleva ya 51 partidos dirigidos con un balance de 36 victorias, 4 empates y 11 derrotas en su haber. Si sois seguidores de Teledeporte, también sabréis que este granollerino de 47 años le gusta cocinar y dar paseos en bici y en moto. Pero hoy nos viene a hablar de ese proyecto 2021. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, alto y claro. Sí, se oye bien. Venga, muchísimas gracias, Ángel, por la presentación. Muchas gracias, Sergio, y a la Federación Vizcaína por la invitación al evento. Qué situación más rara, ¿no? Estamos viviendo desde un tiempo a esta parte. Lo primero, para mí es un placer estar aquí. También desear que tanto todos los que estáis al otro lado y vuestro entorno, vuestra gente esté bien y que nos podamos ver pronto en los campos, que es lo que todos deseamos, ¿no? Y bueno, sobre lo que vamos a hablar es una pequeña charla. Mirar, de todas estas cosas que estamos viviendo, hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, esto, algo que no era muy habitual, estas charlas interactivas por internet. Esto se ha puesto muy de moda en estos últimos meses. Y hay otras cosas que son yo creo que desmerecen. Se lo estaba comentando a Sergio, que son en estas charlas los vídeos, ¿no? Cuando queremos insertar un vídeo, el ponente, la verdad es que baja mucho, ¿no? Me gustaría colocaros algún vídeo de lo que trabajamos en el proyecto, pero creo que realmente al final los vídeos pierden mucha calidad. Entonces, os lo voy a explicar. Hay muchos datos, muchas cosas, y yo creo que es sobre todo el proceso, ¿vale? Entonces, empezamos. Dejadme que comparta la pantalla. Vamos a ello y vamos desgranando un poquito el viaje de lo que ha sido el proyecto 2021 y dónde estamos ahora en estos momentos. Bien, como os decía, voy a cerrar esto. Perfecto. Como os decía, la charla yo creo que es un paseo por el tiempo. Lo primero es, nos iremos un poco a la parte de atrás, al pasado, a lo que sería el análisis de lo que nosotros vivimos cuando llegamos y cómo se inició. Se inició casi un año y medio más tarde de que nosotros tuviéramos la primera concentración con la selección absoluta. Para eso tuvimos que hacernos globalizar un poco todo lo que estaba pasando y presentarle a la federación un proyecto. El proyecto en concreto, bueno, pues yo creo que viendo un poco cómo lo redactamos, ¿no? ¿Qué ideas teníamos al principio y cómo está funcionando ahora? Hay que decir que realmente no es lo que pensábamos en un principio, pero que se ha ido amoldando con el tiempo a la situación actual. Y también tenéis que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando penséis, os pongáis en este lado, ¿no? En el lado en el que estoy yo, y penséis un poco en cómo habríais enfocado un proyecto de estas características, ¿no? Y si lo habríais llevado por otro lado. Tenéis que tener en cuenta, sobre todo, que el proyecto siempre va a tener, se va a ir moldeando primero con muchas situaciones que nos rodean. Presupuestos, situaciones de la federación, los clubs, calendarios internacionales. Entonces, muchas veces creemos que podríamos haber hecho muchas más cosas, pero al final yo creo que esto es como un cauce de un río que te va llevando y lo que intentamos es hacerlo lo mejor posible, ¿no? Como os decía, primero habrá un viaje al pasado, que sería un poco el análisis de contexto, luego la programación de actividades, y ahí os explicaré la actividad, por ejemplo, del Mundial de Japón, para que veáis realmente la carencia de tiempo, que yo creo que eso es el detonante de tiempo de trabajo con las jugadoras que están en el entorno de la selección. Yo creo que eso es el detonante de todo. Cómo sale el proyecto, cómo nace, lo que sería el presente del proyecto, qué es lo que trabajamos,
Y luego un poco también la planificación de futuro y 4 cosas de lo que es la implantación de un modelo de juego que yo creo que es lo que al final lo que se pretende, ¿no? Que el modelo de juego esté asumido no solamente por las 16 jugadoras que puedas llevarte a la selección, sino por un entorno, incluso por la gente joven de categorías inferiores que puedan tener un modelo de juego y que sea mucho más fácil el ir subiendo de categoría hasta llegar a la selección absoluta. O sea, que el paso sea lo más rápido posible y con mayor calidad. Bien, pues vamos a ello. Lo primero, en ese análisis de, digamos, de previo, digamos, esto es de una presentación que le hicimos a la Federación y al Consejo Superior de Deportes, pues estuvimos explicando, yo creo que nos teníamos que ir un poco atrás. ¿Hasta dónde? Bueno, nos fuimos hasta el 2010. Nos podríamos haber ido un poco más atrás, porque evidentemente la selección absoluta femenina también tenía éxitos antes del 2010. Pero por coger un año, nos fuimos a estos 8 años, del 2010 al 2018. Como veréis en estos 17 y 18, aquí ya son resultados con este cuerpo técnico actual, ¿vale? Todo lo anterior es con Jorge, ¿vale? Y 2017 y 2018 ya somos un servidor con mis compañeros, ¿no? Los que estamos al frente de la selección absoluta. Bien, por no marearos mucho con los datos, lo primero que salta a la vista es que desde 2010 al 2014, y nos podríamos ir un poquito más atrás, la selección absoluta es cuando realmente tiene unos resultados, o tiene, digamos, es el momento de oro, ¿no? de la selección. Luego os daré un poco 4 razones que yo creo que son lógicas, que son las que nos pueden venir a la cabeza, aunque puede haber muchísimas más que vosotros seguramente podréis aportar a esta charla, ¿no? Pero lo que os decía, del 2010 al 2014, probablemente pues ahí tenemos las medallas, tanto en europeos, Juegos Olímpicos, mundiales, ahí es donde realmente nos movemos en un perfil muy alto. A partir del 2015, quitando los Juegos Olímpicos del 2016, la selección más o menos se mueve entre el puesto 11 y 12. De hecho, se repiten, digamos, posiciones, ¿no? Tanto con Jorge como con nosotros en la primera etapa, más o menos llevamos la misma trayectoria, 12, 11, 11, 12, ¿no? Tanto en mundiales y europeos. Bueno, eso yo creo que más o menos viene a ser lógico si lo empezamos a valorar. Vamos un poquito más adelante. La media de las posiciones de la selección absoluta. Entre el 7º y el 8º del 2010 al 2014. Entre el 10 y el 11 desde el 2015 hasta el 2018. Bien, si lo comparamos, porque esto yo creo que también es importante que lo veamos, ¿no? Vamos a compararlo porque esto no... Una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que la selección no es un club. Un club, por ejemplo, en un momento dado, imaginaros que tú tienes un presupuesto. Déjame que cierre la puerta. Ah, sí, venga. Una selección no es como un club, como os decía. Nosotros nos nutrimos de lo que viene por debajo. En un club, en un momento dado, en un club profesional, con un presupuesto, tú puedes tener una temporada en donde te muevas pues, a un nivel. Si a ti te entran unos ingresos económicos, al año siguiente puedes hacer esos fichajes y esos fichajes resultan, puede haber un repunte y te puedes ir a puestos pues, mucho mejores, ¿no? En la selección normalmente se va a mover siempre en una línea. ¿En qué línea? Pues normalmente se va a mover en una línea que te la marca tu trabajo anterior, con la juvenil, con la junior, con las promesas, y nosotros nos nutrimos de lo que viene por debajo. Lo que estoy diciendo ya sé que es lógico, pero me gusta recalcarlo. Como podéis ver, del 2010 al 2014 la selección absoluta es la que tiene los mejores resultados. O sea, digamos, está muy por encima de las diferentes categorías, tanto de la junior como de la juvenil. O sea, realmente la absoluta es la que marca el top, ¿no? de resultados. A partir del 2015, y como es lógico, la selección absoluta se encuadra entre la junior y la juvenil. Y si nosotros alargáramos el tiempo, lo que me dice la lógica es que si nosotros alargáramos el tiempo, estas 3 líneas siempre van a estar muy juntas. O sea, selección absoluta, selección junior y selección juvenil más o menos van a tener esas líneas y esas líneas siempre se van a ir juntando en un momento dado. ¿Por qué? Pues porque al final nos nutrimos de lo que viene. Y ya, o sea, realmente es eso, ¿no? Entonces, por sacar un análisis un poco más concreto,
en aquel momento del 2010 al 2014, todos los que más o menos tenemos así un poco en la cabeza, teníamos una liga muy competitiva. Teníamos un equipo como Ichaco que estaba... ¿Se me oye bien, Sí. Sergio? Sí, se Sí, oye bien, sí, ¿no? sí, sí, Sigo, ¿eh? perfectamente. Es que tuve un problema el otro día en la federación del que estaba 10 minutos hablando y me dijeron que no se oía absolutamente nada. Se oye perfectamente. Y nadie me cortaba. No me dejéis hacer el tonto, ¿eh? Se oye bien, se oye bien. Venga, vamos a ello. Pues en lo que os decía, el del 2010 al 2014 vivíamos un momento muy bueno en la liga. Teníamos un equipo que competía al máximo nivel como era Ichaco, equipos de la zona de Levante y más equipos que podían competir en competiciones europeas a un gran nivel. También vivíamos probablemente el momento álgido de jugadoras en la selección. Siempre hay una etapa en la que los jugadores están en su mejor momento, los deportistas, ¿no? Y esa explosión yo creo que llegó más o menos entre el 2010 y entre el 2014. Es el momento de estado de madurez de la gente en donde todo lo ves muy claro, ¿no? Muchas de las jugadoras que estaban participando con Jorge en la selección también participaban en un club de manera conjunta, con lo cual los mecanismos entre jugadoras eran algo más sencillos, ¿no? Luego la gente ya se va separando, ¿no? Digamos, ya cada jugadora sale al extranjero a partir del 2014 con la crisis, 2014-2015, pues hay muchas jugadoras que salen a jugar fuera, a ligas extranjeras, ¿vale? Y ya se van separando, pero sí que es verdad que nosotros teníamos durante un tiempo a jugadoras en un mismo club y eso también ayuda mucho, ¿no? Para que realmente tengan un conocimiento de las unas de las otras mucho más claro, ¿no? ¿Qué pasa a partir del 2015? Por lo que os decía, la liga quizás pierde cierto potencial, ¿no? Y lo digo con cariño porque al final creo que la liga está dando pasos para adelante. ¿Son suficientemente grandes? Bueno, pues a todos nos gustaría que la liga fuera más competitiva y todos estamos peleando por ello. Los clubes, sobre todo, están haciendo un trabajo increíble. O sea, yo creo que al final a veces no tiene el brillo, ¿no? Muchas veces no le damos el brillo, nos hacemos mucho daño, ¿no? Con el nivel de la liga. Siempre criticamos, ¿no? Todo lo que hay. Sin embargo, tenemos que ser conscientes del esfuerzo que están haciendo los clubes para tirar en un momento de una situación que ha sido muy jodida, ¿no? Y los clubes están tirando para adelante, ¿no? Entonces yo creo que cada día damos pasos para adelante. A lo mejor no al nivel de exigencia que quisiéramos, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que estar ahí tirando y remando en una dirección en estos momentos y ya desde hace unos años, yo creo que también es muy valorable, ¿no? Luego, lo que os decía, ha habido un goteo de jugadoras que se han ido a ligas extranjeras. Y esto lo pongo como un dato neutro. No sé si es positivo o negativo. A mí me da igual. A mí egoístamente como seleccionador, y yo creo que a Jorge le pasaría igual, lo que queremos es que nuestras jugadoras tengamos cuantas más preparadas mejor y cuantas más jugadoras con más experiencia mejor y que jueguen al nivel más alto de que puedan, ¿no? Yo creo que a Jorge seguramente le pasaría exactamente igual que a mí, ¿no? Egoístamente, en alguna ocasión, cuando me han preguntado, yo egoístamente he pensado que para el aficionado, y como yo también, aparte de seleccionador o entrenador, soy aficionado, pues me gustaría que estuvieran en España, pero más que nada por accesibilidad, por tenerlas aquí, por tenerlas en la liga. Pero ya digo que lo pongo como un dato neutro, no sé si es bueno o malo. Yo creo que lo mejor, evidentemente, es que se curtan y que tengan la experiencia en la liga más competitiva y que más le aporte. No económicamente, sino a nivel de rendimiento, ¿no? Entonces, ojalá que económicamente también, pero lo más importante es que a nivel de rendimiento es donde más realmente puedan crecer, ¿no? Las generaciones anteriores quizás no le dieron el empuje necesario a la selección en esos años, eso tampoco les hace subir el nivel, no nos hace subir el nivel y tenemos que ser conscientes de que hay un momento donde hay jugadoras muy importantes que se retiran en esos años, ¿no? Verónica Cuadrado, Bego, Macarena hace poquito y más jugadoras que podríamos ir hablando, ¿no? De jugadoras que justamente pues, acaban de retirarse de la selección absoluta. Estos podrían ser la conclusión de todo lo que vivimos cuando nosotros llegamos, ¿vale? Dejadme que os explique un poco lo que es la carencia del tiempo. Como os podéis imaginar, ninguno de nosotros, a mí no me han parido en la selección, en la federación. O sea, yo vengo de un club, como ha dicho Ángel, vengo de Granollers, donde he pasado la mayoría de mi etapa como jugador y luego me cogí el equipo femenino
y estuvimos 5 años hasta que subimos a División de Honor, desde categoría regional, la Liga Regional de aquí de Cataluña, y 5 años hasta subir a División de Honor, ¿no? Entonces, lo que se vive en un club es totalmente diferente a una federación, a una selección. Entonces, cuando tuvimos la primera concentración ya nos dimos cuenta. O sea, la falta de tiempo. La falta de tiempo es acuciante. Yo creo que cuando tienes una semana de trabajo en un club o yo qué sé, 6 semanas de pretemporada en un club, muchas veces no lo valoramos, ¿no? Cuando llegas a la selección, la primera concentración teníamos, creo que fue en marzo del 2018, nuestra puesta en escena con el grupo con el que trabajamos por primera vez, el primer día que nos presentamos, ¿no? Marzo del 2018. Y tenemos una semana de trabajo. Y tú llegas con tu idea de trabajo, de intentar hablar sobre tu sistema de juego, cómo vamos a jugar, etcétera, etcétera. Empiezas el primer entrenamiento un lunes por la mañana. No es esto que estamos viendo en pantalla, ¿eh? Os estoy hablando, es un flashback del pasado. Y empiezas los primeros entrenamientos. Tienes 3 o 4 sesiones aproximadamente y haces un viaje a Rumanía a jugar 2 partidos amistosos. Bueno, perfecto. Era una semana en donde no teníamos partidos de competición, teníamos partidos amistosos y tuvimos 2 partidos contra Rumanía, ¿no? Bien, tuvimos 3 o 4 sesiones de entrenamiento antes de ese primer partido contra Rumanía. Imaginaos lo que es intentar que entre una sistemática de juego a las jugadoras con tan poco tiempo, ¿no? Acabó la concentración y la sensación fue de haber hecho, o sea, de que se te había pasado volando. Y entonces ya, o sea, os digo, la primera toma de contacto ya te das cuenta de que lo que te va a faltar siempre en la selección es tiempo. Es tiempo, ¿no? La siguiente concentración que tuvimos ya fue la clasificación para el Mundial, donde jugamos 2 partidos contra Ucrania, ¿no? Entonces, ahí ya te juegas la vida. Has tenido una concentración en donde has tenido 5 o 6 sesiones de entrenamiento más 2 partidos amistosos y ya lo siguiente ya es vuelve otra vez, espacia en el tiempo 2 meses o 3 meses y vuelve a tener una concentración donde te juegas la vida. Es muy duro, ¿eh? Ya os digo que realmente cuando llevas una selección te das cuenta de cuando estás en un club el tiempo, que cómo lo puedes llegar a estirar y en la selección qué rápido pasa, ¿no? Bien, esta es nuestra planificación. Lo que estáis viendo ahora en pantalla es nuestra planificación del Mundial de Japón. Evidentemente aquí ya está el proyecto 2021 ya está encuadrado, ¿vale? Sí que es verdad que no utilizamos toda la semana, solamente cogimos desde el miércoles 13, que fue cuando empezamos, y el por qué no cogimos toda la semana, aunque podíamos haber cogido desde el lunes, bueno, pues porque luego íbamos a tener una concentración de 3 semanas, luego se puede hacer muy largo para la gente, era importante que la gente de aquí de España se pudiera acabar la jornada que se había disputado el último partido, poder ir a casa, despedirse de la gente, de sus familias, porque luego nos íbamos a Japón, que está muy lejos, y vamos a estar 3 semanas más concentrados, ¿no? Bien, en esa primera semana de trabajo con el proyecto, como podéis ver, pues eso, 4 días de trabajo hasta el día de descanso, donde ya luego a partir de ahí incorporábamos a la gente que viene de ligas extranjeras. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Pues mirar 5 sesiones de pista más 2 sesiones de trabajo físico, ¿sí? A partir de ahí se incorporan la gente de las ligas extranjeras y ya digamos quién es el bloque el que va a ir a competir al Mundial de Japón. Mirad, yo he ido muy directo a lo que son las sesiones de entrenamiento, el trabajo físico y tal, pero tenéis que ser conscientes también de otra cosa. La selección absoluta, la marca Guerreras mueve mucho, es otra de las cosas que te das cuenta cuando llegas a la selección. Mueve mucho, me refiero en el entorno de la gente, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que hacer, cuando llegamos a Japón, aparte de lo que os voy a enseñar aquí de entrenamientos, partidos, entrenamientos de sesiones de día de partido, etcétera, que esto lo podemos desgranar, lo que no os voy a poder desgranar es todas las horas que el grupo echó en diferentes eventos, pues cuando llegamos a Japón, en la ciudad en la que estuvimos hospedados, o las comidas en el Consejo Superior de Deportes, o, en fin, cosas de este tipo que el entorno de la selección absoluta tiene infinidad de eventos, ¿no? Entonces, a veces eso es una carga que entendemos que es una carga que debemos hacer porque creo que todos somos conscientes de lo que representamos para el balonmano español, ¿no? Pero que muchas veces acumula una fatiga, aparte de las entrevistas,
todo lo que conlleva, ¿no? La presión que puede generar, pero sobre todo esas actividades que tenemos pues de representación son muchas horas al cabo de una concentración. No os las voy a redactar porque serían sumar muchísimas más horas de trabajo. Bien, como os decía, una vez que empezamos la actividad con todo el grupo, tuvimos 10 sesiones de entrenamiento antes del primer partido contra Rumanía. 10 sesiones de pista puras y duras. 10 sesiones para llegar en las mejores condiciones al partido más importante, que es el primero. A partir de aquí, el siguiente partido más importante es el siguiente, no hay más. Ya sé que suena mucho lista, pero es así. Entonces, nosotros, en nuestra cabeza, lo único que pasa es intentar llegar en las mejores condiciones a ese primer partido. Entonces, tienes 10 sesiones. Esto se podría extrapolar a nuestro europeo de Francia del año pasado, donde seguramente estaríamos entre las 9, 11, 10 sesiones, exactamente igual que en este campeonato, o en el Mundial de Alemania. Y si me apuráis, estoy casi seguro que los hispanos de Jordi, estoy casi seguro de que también se mueven en este rango. Que por más que estires, tienes unas 10 sesiones de entrenamiento antes del primer partido. 10 sesiones de pista. Yo creo que es muy poco. Creo que es muy poco, no da el tiempo para más, también es verdad que son suficientes para cuando ya tienes un bloque más o menos estable, ¿no? Tuvimos 4 sesiones de pista, un viaje muy largo del cual no voy a hablar, y luego están las sesiones de partido, o sea, las sesiones del día de partido. Esas sesiones normalmente son sesiones de muy poca carga, ¿vale? Casi toda, una vez que se inicia el campeonato, la carga física es muy importante, pero la carga física es muy importante por todo lo que conlleva la competición, no porque nosotros le metamos un exceso de carga. O sea, las sesiones de día de partido, para que os hagáis una idea, normalmente como máximo de trabajo pueden tener un calentamiento y si metemos algo táctico, lo habitual es que sean como máximo el trabajo de porteras, el análisis de porteras. En el calentamiento metemos el trabajo de táctico de portería, en el calentamiento de porteras. Metemos un juego y unos estiramientos. No llegan ni a 45 minutos o menos. Muchas veces ni eso. Casi siempre metemos una activación para estar en las mejores condiciones, tener chispa para el partido de la tarde. Siempre valorando, por supuesto, el estado físico de las jugadoras. Normalmente hablamos con Rubén, con el preparador físico, hablamos con el médico, con César Flores, para saber realmente el estado de las jugadoras y hablamos con las capitanas también un poco para saber un poco cómo está el grupo, cómo está, qué sensaciones tienen, porque hay unas cuantas cosas que si no se nos pueden escapar. Y a partir de ahí diseñamos una sesión de día de partido, ¿vale? Entonces, ya os digo que son sesiones muy lights, ¿no? Otra cosa diferente aquí ya son las sesiones en los días, ya una vez que se inició el campeonato, en los días de descanso. Ahí sí que las sesiones pueden tener una carga un poquito más alta, ya os digo que nunca excesiva, casi siempre con mucho control, y ahí sí que es verdad que metemos ya contenidos de análisis del partido del día siguiente. Estas son las sesiones que vienen en los días de descanso una vez que se ha iniciado el campeonato. Bien. Luego tuvimos 10 partidos en 16 días. Yo creo que el formato del campeonato del mundo o un campeonato de Europa con main round son muy exigentes. 10 partidos en 16 días es mucho. ¿Verdad? Que realmente la carga es muy alta y evidentemente todos los equipos tienen un nivel muy alto, con lo cual cada partido es una guerra y 16 días de trabajo con 10 partidos, pues me parece un exceso. Bien, esa sería, digamos, a grandes rasgos nuestra planificación del Mundial de Japón para que veáis lo rápido que pasa el tiempo cuando una vez que se ha iniciado ya el campeonato y lo pronto que estás metido ya en el campeonato. O sea, y a partir de ahí el campeonato ya te lleva, ¿no? No puedes hacer mucho más. Otro dato que me gustaría compartir con vosotros es un poco el proceso, digamos, que hemos vivido en estos 3 campeonatos que este cuerpo técnico ha sido cuerpo técnico, ¿no? En el Mundial de Alemania, que es nuestra primera actividad como cuerpo técnico, digamos, de nivel, ese campeonato, ¿no? Tuvimos 7 jugadoras que no habían jugado nunca ni un europeo, ni un mundial, ni una olimpiada. 7 jugadoras, es un número muy alto. ¿Por qué? Bueno, pues porque creíamos que deberíamos, si queríamos hacer un proceso, nosotros tomamos un camino, elegir un proceso de regeneración un poco del grupo. Si queríamos elegir ese camino, debíamos hacerlo lo antes posible. Entonces, el ir metiéndolo con cuentagotas, creíamos que era un proceso que queríamos agilizarlo lo más posible.
En el siguiente europeo de Francia tuvimos 5 debutantes y en este último mundial hemos tenido 0 debutantes, ¿no? Evidentemente, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero está claro que ahora ya siempre va a haber alguna debutante en algún momento dado, siempre tienes que tener una primera participación en un gran evento, pero ya no creo que nos vayamos nunca más, no sé cuánto tiempo seguirá la selección, pero no creo que nos vayamos nunca más a un número tan alto de debutantes en un gran evento, porque ya todo siempre va a ser progresivo, ¿no? No habéis visto que ha ido un poco decreciendo y es lo normal. Ahora lo normal es que vayamos incorporando a gente, pero no con esos números de 7 debutantes como tuvimos en Alemania en la primera actividad que tuvimos, ¿no? Con todos estos datos inicia el proyecto. Decidimos que tenemos que poner algo en marcha. Debíamos elegir algo. Y ya os lo he dicho al principio, el proyecto no es lo que tenemos en la cabeza, o es un poco lo que soporta el entorno también, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿qué sería lo mejor? ¿Qué es lo que nos iría mejor? No sé, ¿eh? Por poner algo, no digo que sea lo mejor, digo que me puede venir a la cabeza una situación así. Imaginaros, una concentración continua de 20, 22 jugadoras durante toda la temporada y que luego estas jugadoras vayan a competir con los clubes o hacemos un club solamente de las jugadoras en el entorno de la selección para que compitan en la liga. No sé, cosas de este tipo que realmente les das un volumen de trabajo y de profesionalidad muy alto y al final pues probablemente eso les puede hacer crecer. Ya, pero ¿la liga está preparada para esto? Esta es mi pregunta. No, en estos momentos yo creo que no estamos preparados para hacer una concentración continua. De hecho, el proyecto, cuando las primeras concentraciones consideramos que era muy importante empezarlo, o sea, no podíamos perder ni un año más, o sea, no, era muy importante. Y empezamos nuestra primera actividad en septiembre del 2018. Bien, ahí la liga ya está en funcionamiento en septiembre del 2018. Y entonces el formato de cómo empezaba el proyecto 2021 es diferente a cómo era ahora, ¿vale? Ahora casi siempre el formato es en una semana de trabajo previo a una actividad de la selección absoluta. Y en aquel momento eran concentraciones más cortitas donde nos concentrábamos de domingo a jueves. El jueves por la tarde se iban las jugadoras a sus clubs para luego entrenar el jueves, el viernes y el sábado jugar con sus equipos. Yo creo que eso fue muy duro, pero era muy importante para nosotros iniciar el proyecto. Por eso digo que el proyecto se ha ido perfilando y no hemos querido perder ningún tiempo. Ahora lo hacemos de otra manera, como ya os explicaré más adelante. Bien, 4 cositas sobre el proyecto, ¿vale? ¿Qué decidimos sobre el proyecto? Bien, pues que estuvieran las jugadoras que estaban en el entorno de la selección. Hemos trabajado con muchísimas jugadoras y como luego veréis, hay muchas jugadoras que son muy jóvenes o jugadoras que no tienen el estado de madurez todavía para poder estar en la selección, pero que creíamos que era muy importante, como mínimo al principio, poder trabajar, abrir mucho ese espacio, ese entorno de la selección absoluta a mucha gente para que nos conocieran y para conocerlas también nosotros en el día a día, para explicarles un sistema de trabajo y para que tuvieran eso ya, digamos, presente, ¿no? Otra de las cosas que decidimos es que teníamos que ser el cuerpo técnico de la selección absoluta. Cuanto más presencia tuviéramos el cuerpo técnico de la selección absoluta, muchísimo mejor, puesto que si lo que queremos es que realmente estas jugadoras suban, pues coño, lo mejor que podemos hacer es que lo hagamos nosotros, ¿no? Pues vamos a estar nosotros en esas concentraciones. Por eso yo creo que he estado en la totalidad y el cuerpo técnico, tanto José Ignacio, Rubén Cuesta, Vicente Álamo y Jessica Alonso, hemos estado casi en la totalidad de las concentraciones. Hemos fallado por cosas muy concretas, ¿no? En estas concentraciones lo que hemos intentado es, primero, acercar la selección a todo el mundo, hacerlo muy, muy abierto. Y cuando digo a todo el mundo es abrir las puertas a los clubes. De hecho, os pongo ejemplos. Por ejemplo, han venido a dar charlas a las jugadoras del Proyecto 2021 técnicos de la Liga Guerreras Iberdrola. Han venido preparadores físicos de clubs, o sea, no solamente gente de la federación, sino preparadores físicos de clubs. Han venido nutricionistas. Era, digamos, un poco el abrir las puertas de la selección también para que vieran lo que trabajábamos y que también ellos pudieran explicar lo que trabajan, ¿no? Hemos jugado partidos con
proyecto, con la selección del proyecto 2021 contra partidos de amistosos contra equipos de la Liga Guerreras Iberdrola, como Aula de Valladolid o en Granollers también hemos jugado un partido, ¿no?, contra el KH7 Granollers, ¿no? En fin, yo creo que al final lo que hemos hecho ha sido acercarnos un poco a todos y sobre todo abrir un poco el espectro de la selección absoluta. Esa era la idea, ¿no? Y poder sacar horas de trabajo durante la competición. Mirar la planificación de lo que hemos trabajado del 2019 y el 2020. Esta es una concentración que hicimos previo a que se iniciaran las pretemporadas de los clubs este julio, ¿no? En julio del 2019, julio pasado, ¿vale? Antes de iniciar la temporada, nos concentramos, antes de que se iniciaran las pretemporadas de los clubs, concentramos en el CAR de Sant Cugat de Barcelona, pues nos concentramos con el proyecto y estuvimos allí. Yo creo que no suple el trabajo de la pretemporada, pero sí que acorta un poco el periodo transitorio de las jugadoras y digamos que les da ya ese primer empuje para que inicien la pretemporada con los clubs. A partir de ahí, pues hemos tenido concentraciones siempre previas a las actividades de la selección absoluta. Como por ejemplo, esta de aquí arriba, que veis aquí arriba, esta fue antes de la primera y segunda jornada de clasificación para el europeo, los dos partidos que tuvimos contra Austria y contra Grecia. Luego aprovechamos una semana, esta en concreto, que fue en octubre, donde aquí hay una eliminatoria de la Copa de la Reina que los 8 primeros equipos de la Liga Guerreras Iberdrola no la juegan. Entonces lo que hicimos es convocar pues, a los equipos, a las jugadoras de los 8 equipos de la primera liga, de los primeros que no jugaban esa eliminatoria, ¿vale? Luego la siguiente concentración fue la que tuvimos antes de irnos a Japón, en la preparación de Japón. Y esta última concentración que se ha realizado es la que tuvimos en marzo, en donde estábamos preparando el preolímpico en Giria. Esa es nuestra última actividad. Ahí ya se cortó por el tema del coronavirus, con lo cual esta sería, digamos, la actualidad de las concentraciones de la selección del proyecto 2021. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues en nuestra planificación lo que nos sale es, y ya digo que no sabemos muy bien cómo irá el tema, porque claro, la normalidad en estos momentos no existe, ¿no? Entonces ya veremos a ver qué es lo que tenemos por delante, cuál es el calendario, ¿no? Sobre todo el calendario internacional, a ver qué es lo que marca y el calendario de la liga. Pero lo lógico sería que en septiembre hubiera una semana internacional, con lo cual nosotros hemos planificado una semana del proyecto 2021 antes de esa semana internacional. También hemos metido una semana en octubre, exactamente igual que la del año pasado, ¿vale? Y también hemos metido una semana antes de irnos al europeo de finales de año. Esa sería la idea de las concentraciones planificadas para la temporada 2021. ¿Bien? Vale, vamos un poco al volumen de trabajo que se ha realizado desde la primera actividad y aquí englobamos no solamente el proyecto 2021, sino también englobamos la selección absoluta, ¿vale? Entonces, para saber un poco qué es lo que han trabajado las jugadoras en horas de trabajo, ¿no? Y esto es, digamos, el cuadrante, que lo iremos desgranando porque aquí, claro, evidentemente no veis absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que hay. Lo primero, toda la parte de arriba, toda esta zona de aquí arriba, son las actividades. Las actividades que se han realizado desde septiembre del 2018, que fue la primera actividad con el proyecto 2021, a la última que hicimos en marzo del 2020, que fue la que estábamos preparando el preolímpico, ¿sí? En ellas, pues lo que ponemos es el número de actividad, el mes, el año, el lugar, datos, más que nada. Y luego lo que creo que es más importante es hacer una valoración de las horas trabajadas por las jugadoras. Y esto sí que creo que es importante, ¿no? Y ¿cuáles son las horas trabajadas por las jugadoras? ¿Solamente las que hacemos como entrenamientos de pista? No. También las de gimnasio, las horas de charlas en horas de vídeo o las horas en forma de partido que hemos jugado con diferentes partidos amistosos o de competición. Bien, los datos que arroja el cuadro son los siguientes. Lo primero, hemos tenido 20 actividades desde septiembre del 2018 hasta la última actividad que tuvimos, la número 20, que fue en marzo del 2020, ¿no? Son 20 actividades. El proyecto ha aumentado muchísimo las horas de trabajo en el entorno de la selección absoluta. Eso yo creo que es positivo. Hemos trabajado con 73 jugadoras diferentes. ¿Todas están en el entorno de la selección? Evidentemente no. ¿Todas van a llegar a la selección absoluta?
joder, ya me gustaría, no creo. No creo, porque habrá una evolución de las jugadoras, una madurez, pero sí que es verdad que, por lo que os he dicho antes, creo que era muy importante que trabajáramos con un grupo muy amplio, que nos conocieran, que las conociéramos con gente muy joven, que muy probablemente en el modo en el que nos estábamos moviendo, sin este formato de tener un proyecto en marcha como el que tenemos, probablemente no podríamos conocer. Con lo cual, hemos trabajado con gente de la División de Honor Plata, con gente muy joven, con muchas jugadoras en categoría junior, y bueno, al final suman eso, ya os digo, 73 jugadoras entre Proyecto 2021 y selección absoluta solamente desde septiembre, desde la primera actividad del proyecto hasta ahora. Estas son las jugadoras, el baremo de horas trabajadas de las jugadoras que vinieron al Mundial de Japón. Como podéis ver, os la he puesto en escala de arriba hacia abajo, ¿vale? Las jugadoras que más horas aglutinan, horas de trabajo en el entorno de la selección, entre proyecto y selección absoluta, y las jugadoras que llevan menos horas desde la primera actividad del proyecto hasta ahora, ¿vale? Como podéis ver, la mayoría de ellas, las 7, 8 primeras jugadoras, son jugadoras de la Liga Guerreras Iberdrola, que son las que han participado en el proyecto. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, yo creo que este dato me parece que es interesante, ¿no? Que al final lo que hemos conseguido sobre todo es que gente con menos experiencia internacional, como Jennifer Gutiérrez, Eli Cesario, Ainhoa, que sí que tenía experiencia previa, pero que todavía era muy joven, Sole, y podríamos ir desgranando pues, más nombres, ¿no? Que tengan un número muy alto de horas en el entorno de la selección y las acercamos a la primera jugadora que, digamos, podría ser la primera jugadora que lleva en horas de trabajo con jugadora con más experiencia que está jugando en ligas extranjeras es Nerea Pena o Alicia Fernández, ¿no? Entonces, estas dos jugadoras, lo que hemos conseguido sobre todo es que estas jugadoras con menos experiencia internacional se aproximen lo más posible a jugadoras con más experiencia internacional. Con lo cual, yo creo que ese proceso se acelera muchísimo, ¿no? Digamos, de ganar experiencia a pasos agigantados, ¿no? Era muy importante. Entonces, la media de horas de horas trabajadas por estas 73 jugadoras es de 84 horas, con lo cual al final está claro que hay gente que ronda las 200 horas y hay gente que tendrá menos horas de trabajo, pero al final la media sale de unas 84 horas, donde tenemos seguramente a mucha gente preparada para poder entrar en cualquier momento, ¿no? La media ha sido de 24 años, la altura media ha sido cerca del 1,75 y cerca de los 70 kilos de peso. ¿Bien? Bueno, este sería el informe que estamos mandando después de cada actividad del Proyecto 2021 a los clubs. En estos informes se detallan las sesiones de entrenamiento, los contenidos de las sesiones de entrenamiento y también, digamos, dentro de esos contenidos, la carga que ha sido física y la carga que ha sido cognitiva. Con lo cual, cuando de una manera más o menos visual, sin poner más, le puedes poner alguna observación o lo que sea. Esto se manda a cada club que nos ha aportado una jugadora y pues se les manda este informe de lo que hemos realizado en las concentraciones del proyecto 2021. Con lo cual, cuando le llega al entrenador, el entrenador sabe realmente pues, qué carga física han tenido, cuánta carga cognitiva, qué es lo que se ha realizado y bueno, yo que ya te digo que creo que es un acto de un poco de transparencia para también porque, bueno, porque sí, porque creo que creemos que es lo lógico y porque realmente los clubes están poniendo muchísimo de su parte. También todas las actividades que hacemos con el proyecto, en muchas de ellas tenemos unos test físicos que se les realizan, sobre todo cuando estamos o en el CAR de Madrid o en el CAR de Sant Cugat. En cualquiera de estos dos sitios pues tenemos mucha accesibilidad a poder hacer muchos test físicos a las jugadoras y estos informes luego se detallan y se les mandan también pues, a los clubes exactamente igual que el informe del trabajo realizado que os he enseñado anteriormente. Todo esto nos lleva a una implantación de modelo de juego. Mirad, yo en estas últimas semanas, ya sea por lo que está sucediendo, hemos tenido muchas charlas y unas de ellas las hemos tenido en la Federación Española, que tuvimos unas cuantas charlas donde participaron los cuerpos técnicos de las selecciones femeninas, ¿no? Tanto de la absoluta, de la junior y de la juvenil y la promesas. Y bueno, lo que me llamó, las vi todas y lo que me llamó mucho la atención gratamente, ¿no?
fue el nivel de compromiso que tienen los técnicos de las selecciones de categorías inferiores, ¿no? Es altísimo el conocimiento del trabajo de la selección absoluta que tienen. Hemos tenido varias reuniones en donde les hemos expuesto nuestro trabajo de la selección absoluta y por ejemplo, explicaba en la selección junior, explicaban Verónica Cuadrado y Manol, explicaban un poco el trabajo táctico, pues tanto de, y Manol hablaba sobre las situaciones de cruces y Verónica Cuadrado estuvo hablando sobre la defensa 6-0 y plasman totalmente el trabajo táctico de la selección absoluta. Es una maravilla, ¿no? Verlos cómo lo tienen interiorizado. ¿Y eso a qué les ayuda? Pues mira, ayuda sobre todo a que si el día de mañana nosotros ante una necesidad tenemos que llamar a una jugadora de la categoría junior, esa jugadora se puede presentar en una concentración y estar preparada para poder trabajar, por supuesto, con muy poca experiencia, porque son jugadoras muy jóvenes, ¿no? Pero para poder trabajar con la selección absoluta en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Porque la nomenclatura de las acciones, porque los procedimientos, porque muchas de las cosas las trabajamos igual. Ellos tienen la libertad para poder elegir muchas de las cosas que van a utilizar en el trabajo táctico o en la estrategia ante los rivales, muchas no, tienen toda la libertad del mundo porque tienen capacidad suficiente porque son muy buenos entrenadores, pero sí que es verdad que todos trabajamos con una misma nomenclatura, un mismo idioma, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy positiva en la implantación de un sistema de juego, ¿no? Y os podría decir, os he hablado de la junior, pero la juvenil es exactamente igual y la promesas, pues evidentemente son jugadoras muy jóvenes, ¿no? Pero también ya empiezan a darles pinceladas de cómo se trabaja en la selección absoluta. Quiero decir que al final es un trabajo en equipo del cual estoy muy contento de la implicación que tienen los cuerpos técnicos de las categorías inferiores, ¿no? O sea que muy bien por nuestros técnicos y por cómo están trabajando. Dejarme que os explique en esta implantación, digamos, del sistema de juego, cómo trabajamos nosotros el análisis del partido previo, ¿vale? Cómo trabajamos una vez que estamos en competición, cómo trabajamos el análisis previo y cómo lo llevamos a cabo con las jugadas. Lo primero, ahí veis aquí en la foto de la izquierda, este es José Luis López Becerra, que es nuestro analista de vídeo, él nos lo corta todo, ¿vale? Nos corta todo lo que vamos a ver. Ya os digo que normalmente tenemos todos los vídeos habidos y por haber. Es verdad que cuando buscamos el análisis de un rival, siempre, por ejemplo, imaginaros que jugamos contra Noruega y lo que hacemos es buscar esos partidos de Noruega, normalmente muchos, un mínimo de 3 y un máximo de los que sean, ¿vale? Donde Noruega se haya enfrentado a un rival parecido a nosotros, ¿vale? Para ver realmente los matices. Una vez que se inicia el partido, sé que me estoy yendo adelante y atrás, pero yo es que como voy soltando cosas e ideas que me vienen a la cabeza. Una vez que se inicia el partido, lo que normalmente le decimos a nuestras centrales muchas veces es que metan 3 situaciones diferentes. Una situación de circulación, una situación de cruces encadenados y una situación de hacer saltar para ver cómo reaccionan las terceras, para ver un poco cómo nos ve el rival. ¿Vale? Eso en cuanto a ya una vez cuando ha iniciado, pero en lo previo, que es donde estábamos y por eso que yo voy pegando saltos adelante y atrás me vais a tener que perdonar. Pues como os decía, José Luis López Becerra hace todo el corte de vídeo, todo el corte, los cortes de manera general con nuestra nomenclatura, ¿vale? Él sabe cuál es nuestra nomenclatura, que nosotros a un cruce central pivote le llamamos 1. Bien, pues todas las situaciones de cruce 1, tanto de defensa, de ataque, superioridades e inferioridades, nos las corta y nos las encuadra, ¿no? De tantos partidos como sean necesarios. Bien, ¿qué hace José Ignacio? José Ignacio elige lo que vamos a ver con las jugadoras. Ese es probablemente el trabajo más complicado. José tiene ahí un trabajo arduo, porque imaginaros que podemos llegar a analizar, muchas veces trabajamos con 6, 7 partidos para hacer un vídeo que no se excede a veces de 15 minutos en acciones donde solamente vemos las acciones. Elegir esas acciones es complicado, ¿no? Pero bueno, es el trabajo que normalmente estaba haciendo yo y que creo que me hacía que a veces nos perdiéramos cosas, ¿no? Yo ese trabajo lo hacía, pero me perdía unas situaciones que viendo el partido completo, pues te puedes perder si solamente ves los cortes de vídeo. Por eso le pedí a José que lo hiciera y la verdad es que creo que así trabajamos de una manera mucho más a gusto. Pues como os decía, José Ignacio elige las acciones que vamos a ver con las jugadoras.
Yo, mientras tanto, me veo todos los partidos de una manera general. Es decir, yo me veo los partidos donde me puedo ver el partido 2 o 3 veces si es necesario, ¿vale? Pero sí que me gusta porque lo problema de ver los cortes de vídeo es que te puede pasar que te pierdas situaciones concretas de un partido. Como por ejemplo, ¿con quién han iniciado el partido? ¿Quién defendía de tercera al inicio del partido? ¿Tienen el cambio corto? ¿Tienen el cambio largo? Porque muchas veces en los cortes eso no es fácil de ver. Sin embargo, si tú ves el partido de manera completa, con toda la línea de tiempo, tranquilamente, ¿vale? Pues sí que lo puedes ver. Entonces yo me veo los partidos de una manera general. A todo esto, Rubén Cuesta, que aparte de preparador físico, por supuesto, es un técnico y no vamos a desaprovechar pues, las capacidades que tienen como técnico, aunque nos eche una mano en la mano no, es nuestro preparador físico del femenino, pero evidentemente, pues como tiene mucha capacidad también para poder ayudarnos y lo más importante, yo creo que los españoles en eso somos muy buenos en sacarle rendimiento a lo que tenemos, pues Rubén nos ayuda en lo que es el análisis del rival, ¿no? Pues mientras que José trabaja, digamos, los cortes de vídeo y elegir qué es las acciones que vamos a ver. Yo me veo los partidos de manera general. Rubén está trabajando con el rival del partido siguiente, ¿vale? Rubén siempre va un partido adelantado. Esa es nuestra idea. Nosotros estamos, tanto José y yo, estamos con lo actual, con el partido de la tarde, ¿vale? Y Rubén siempre con un partido por delante. ¿Qué sucede cuando José Ignacio ya tiene digamos, todos los cortes ya elegido lo que vamos a ver, tanto de ataque y balance defensivo, defensa más contraataque, superioridades, inferioridades, todo. Cuando ya tenemos los vídeos preparados. Bien, entonces nos juntamos los tres, bien, y diseñamos lo que va a ser la estrategia del partido. Ante esto, haremos esto. Ante esto, haremos esto, y lo vamos desgranando todo. Y hacemos un PowerPoint más el vídeo. Y en el PowerPoint pues lo vamos, digamos, desgranando todo y vemos el vídeo con las jugadas. Ese, sí, digamos, sería la línea de tiempo de lo que sería implantar nuestro sistema de juego previo a un partido, ¿vale? ¿Cómo funcionamos cuando se inician los partidos? Bueno, hemos cambiado un poco la forma, la configuración un poco de la gente que estábamos en el banquillo. Os explico. En los anteriores campeonatos, en el Mundial de Alemania y en el Europeo de Francia, estábamos con Jessica Alonso en el banquillo, luego estábamos José Ignacio y yo como técnicos y tenemos que tener una figura médica que puede ser un fisioterapeuta, pero en este caso es César Flores, que es el médico, ¿vale? Cuatro técnicos en el partido, digamos, sentados en el banquillo. Este año hemos cambiado la figura de Jessica Alonso, que es la delegada, ¿vale? Porque Jessica Alonso lo que hacía cuando estábamos en el banquillo era: yo tengo un programa informático que me da unas estadísticas generales del partido, tanto de nosotros como del rival, ¿vale? Lo tengo en el ordenador. Mi ordenador es tipo tablet, normalmente se gira y se coloca como una tablet encima de la pierna, ¿no? Luego os enseñaré un pantallazo de las estadísticas estas que diseña, digamos, Jessica con su trabajo mientras que se está desarrollando el partido. Entonces Jessica pues iba teniendo las estadísticas allí y yo las podía ver, o José Ignacio las podíamos ver pues al momento, ¿no? de lo que estaba pasando y nos daba una idea de la situación, ¿no? Pero me pareció interesante que tuviéramos un técnico más. Entonces, de la manera que hemos trabajado este año, porque ya os digo, tanto en Mundial como Europeo de Francia trabajamos de una manera, pero en el Mundial de Alemania hemos incorporado a Rubén Cuesta en el banquillo y Jessica Alonso está en la grada. Pero Jessica Alonso sigue haciéndonos las estadísticas con el ordenador. Estamos conectados. Rubén Cuesta tiene otro ordenador, con lo cual está conectado con un wifi interno entre nosotros, ¿vale? Jessica está haciendo las estadísticas, ¿vale? Y tenemos un técnico más, digamos, en el banquillo, con lo cual aumentamos más la capacidad, ¿no? Por poneros un ejemplo de cómo funcionamos, ¿no? Normalmente, incluso os diría que antes de un tiempo muerto, antes de cualquier situación que yo vaya a desarrollar, yo voy a pedir un tiempo muerto y casi siempre yo me giro y le digo a José Ignacio: oye, mira, en un ataque o dos ataques probablemente vamos a pedir tiempo muerto. Diseña, habla con... Bueno, evidentemente no hace falta ni que se lo diga, ¿no? Pero le pido cosas. Le pido, piensa en un sistema defensivo donde no tengamos que hacer cambios ataque-defensa, o situaciones donde podamos atacar sobre esta tercera, o
ciertas situaciones y le doy un tiempo, ¿no? Entonces ahí José y Rubén se ponen y trabajan sobre ello. Entonces, ¿cómo van los filtros? Pues el filtro va que normalmente no me lo dicen los dos, me lo dice José, porque es muy importante. Ahí estamos a 200 pulsaciones por minuto y es muy importante que la información llegue solamente por un canal. Y el canal, en este caso, pues lógicamente pues, es José, que es mi ayudante en la selección, y entonces él me filtra la información. Entonces llega y antes del tiempo muerto, antes de que yo lo pida, normalmente pues hablamos sobre ello. Cambiamos impresiones, esto sí, esto no, esto lo hacemos, vale, perfecto. Y ya cuando tenemos la idea clara, pedimos el tiempo muerto y preparamos la estrategia con las jugadoras, ¿vale? Pero bueno, me parecía un detalle, sobre todo deciros, pues eso, que hemos estado trabajando con estadísticas, con Jessica desde la grada y con 3 técnicos en el banquillo. Mirad, esto es un pantallazo de nuestras estadísticas, de lo que yo veo en nuestro ordenador, ¿vale? Estas serían las estadísticas del partido contra Noruega, ¿vale? Como podéis ver en la parte de aquí arriba, ¿vale? Toda esta parte de aquí arriba son los goles a favor en la primera parte, goles a favor, goles en contra, goles a favor en color blanco, goles en contra en color negro para ver los parciales, ¿vale? Los goles de la primera parte, los goles de la segunda parte, ¿vale? Luego las estadísticas en cuanto a porcentajes, que yo creo que es muy, muy visual, los errores, las pérdidas, etcétera. Yo creo que es una manera de tener. Las estadísticas son muy frías, ¿no? Porque esas las tienes que analizar con mucha calma, pero cuando estás en el partido, tener las estadísticas al momento, hay cosas que te pueden ayudar mucho tenerlas en el momento y poder trabajarlas. Sobre la implantación del sistema de juego. Mirad, y estamos acabando, ¿eh? La implantación del sistema de juego, esto es un análisis que hicimos después del europeo de Francia, ¿vale? Entonces, estos serían, digamos, para que os hagáis una idea, nuestras situaciones están numeradas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todo eso se puede combinar. Tenemos todas las situaciones de cruce aglutinadas desde el 1 hasta el 7, y luego las permutas entre el 8 y el 9, ¿vale? Luego las circulaciones las trabajamos de una manera, las circulaciones por detrás de otra, hay una situación que le llamamos rusa, pero hay muchas situaciones que se pueden ir combinando, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, decimos que metemos un 1 más 5, un 1 más 5 sería un cruce central pivote más un doble cruce, pero luego a partir de ahí podemos colocar el pivote en un sitio, en otro, y todo eso va con el plan del partido. Por no aburriros, el tema sería que nosotros, después de analizar el europeo de Francia de hace 2 años, nos dimos cuenta de que podíamos analizarnos a nosotros, a España en femenino. No es fácil. No es fácil porque podemos combinar de muchas maneras diferentes, ¿no? Como procedimientos de inicio nos salían, tirando muy corto, 22 procedimientos de inicio. A esto lo tenéis que sumar. Si se juegan por un lado, si se juegan por el otro. Si el pivote lo colocamos más largo, lo colocamos más corto. No están puestos aquí las situaciones de inferioridades numéricas, que son situaciones diferentes, las superioridades numéricas, el 7 contra 6. Quiero decir que al final son muchísimos procedimientos que las jugadoras tienen controladas. Y cuando digo las jugadoras, digo las 16 que vinieron a Japón, las más jugadoras que están en el entorno de la selección, que llevan muchas horas en el entorno de la selección. Y si me apuráis, os diría que hasta gente de la junior domina perfectamente todas este tipo de situaciones. Con lo cual, a nosotros yo creo que llevamos un camino desarrollado en cuanto a que la gente tenga ya un modelo de juego en la cabeza. Ya os digo que suman pues un número muy alto de procedimientos de inicios diferentes, con lo cual analizarnos no es fácil. Otra de las cosas que yo muchas veces les digo, ¿no?, en cuanto a enmascarar un poco el trabajo táctico, es que intentemos no marcar demasiado las acciones, ¿no? A nosotros pues casi siempre las cantamos. Aunque al pabellón haya mucho ruido, mucho follón, intentamos siempre acercarnos, y como hay un plan de partido, la gente más o menos sabe con qué acciones vamos a trabajar, ¿vale? Y si no, habremos hablado en la media parte o en un tiempo muerto, y normalmente la gente lo tiene claro, ¿no? Pero lo normal es que nos podamos comunicar. Entonces, muy pocas veces utilizamos marcas o acciones que realmente nos puedan analizar desde el otro lado y que nos puedan saber antes de que empiece la acción qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y todo va muy rápido. Con lo cual, yo creo, y esto a lo mejor
es un poco, no diría pedante, pero yo creo que a nosotros no es fácil de analizarnos, porque no muy bien podemos jugar con muchas cosas diferentes e ir utilizándolas a medida que van pasando. Enmascaramos bastante el trabajo y elegimos y cambiamos muchas veces el plan de partido, ¿no? Porque eso muchas veces de lo que tú has previsto, una vez inicias el partido, crees que hay una jugadora a la que le puedes hacer daño, una rival a la que puedes hacer daño en ataque y te das cuenta que esa jugadora no consigues irte en los unos contra unos o te ven de una manera diferente y no reaccionan de la manera que tú creías que iban a reaccionar y tienes que cambiar el plan de partido. Y si tienes una sistemática más o menos ya elaborada, un sistema de juego, pues eso siempre ayuda a que todo sea más rápido y no esté demasiado improvisado. Por último, lo que sería la implantación de juego y la consolidación de todo ello, ¿no? Estos serían, digamos, las medias de minutos de las jugadoras en el Mundial de Japón. Y estos son los últimos datos. Creo que con esto acabaré la charla, ¿no? A expensas de si hay alguna pregunta sobre ello. Mirad, los 4 semifinalistas del Mundial de Japón. Horas de juego en pista de las jugadoras de las diferentes selecciones de los 4 semifinalistas, ¿no? Bueno, por encima de las 8 horas solamente hay 2 jugadoras, son porteras, con lo cual, bueno, puede tener cierta lógica, ¿no? Por encima de las 7 horas de juego, nosotros incorporamos a Marta López, que es verdad que tiramos mucho de su experiencia y que además hizo un mundial muy bueno, entonces pues realmente acumuló unos minutos, pues la jugadora que más jugó. A todo esto Rusia todavía no había incorporado ninguna jugadora por encima de las 7 horas. Rusia en el siguiente bloque es donde incorpora ya un bloque más grande. Nosotros ya aquí todavía vamos, digamos, yo creo que por delante de otras selecciones, menos Rusia, que evidentemente no había incorporado. Aquí es donde yo creo que todo se iguala, ¿no? Por encima de las 6-7 horas, Rusia ya incorpora a 3, y nosotros a Silvia Navarro, a Ainhoa y a Sandy, ¿sí? Y si nos vamos a la siguiente franja, aquí, si no recuerdo mal, donde ya todo el mundo incorpora mucha gente, ya veis que nosotros estamos por debajo en este aspecto, ya estamos con menos gente en esta franja de las que son por encima de las 5 horas. Somos el equipo que menos gente tiene por encima de esa franja, y Mireia González en este caso estaba, creo, si no recuerdo mal, creo que estaba con 5 horas 15 minutos, o sea, muy cerca de la franja anterior, ¿no? Y donde nosotros tenemos a mucha gente es en esta franja que os voy a poner ahora. Esta franja es la de probablemente jugar entre 20 y 30 minutos por partido, que yo creo que es una buena repartición, ¿no? En un mundial donde hay 10 partidos de 16, ¿no? Esta sería entre 4 o 5 horas, más o menos te sale una media de entre 20 y 30 minutos por partido, ¿no? Luego ya va, digamos, aumentando, ¿bien? Nosotros ya ahí nos movemos entre 2 y 3 horas y somos el equipo que menos jugadoras tiene por debajo de las 2 horas. Creo que, sobre todo, yo creo que donde nos hacemos más fuertes en la franja de las jugadoras entre 20 y 30 minutos, sí, que yo creo que al final en un campeonato que es tan exigente es donde yo creo que podemos estar, pues, donde nos podemos mover y donde realmente nos hace más bien que mal. Pues esta sería, digamos, la charla. No sé, supongo que son muchas cosas, muchos datos, poco vídeo. Espero que os haya gustado y a expensas de lo que, si hay alguna pregunta, voy a salir de la pantalla completa, si os parece, y ya dejo de compartir. ¿He dejado de compartir o no? Sí, sí, ya está. Ya está. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye, Carlos. Se te oye, Carlos, ¿eh? Sí, vale. Bueno, pues eso. Y nada, agradeceros muchísimo pues los que habéis estado al otro lado y espero que os haya gustado. Expensas de lo que podéis preguntar si hubiera alguna pregunta, alguna duda al respecto. Pues si quieres, Carlos, empezamos con el turno de preguntas. ¿Sí? Nos dicen, por ejemplo, que en el Mundial de Japón la defensa de España fue muy activa, muy espectacular y que hacía disfrutar al espectador y también al entrenador.
¿Cuándo empezasteis a preparar este tipo de defensa? Si ya en categorías inferiores como promesa junior o directamente en la absoluta. ¿Y en qué incidís más a la hora de defender? Bueno, la implantación viene por nuestra parte, la primera presencia que tenemos es en la absoluta. Luego, a partir de ahí, se va trabajando con diferentes reuniones con los técnicos de las categorías inferiores y cada selección la implanta en la manera de la categoría de la que lleva, ¿no? O sea, por decir algo, la junior puede ser casi un calco de la selección absoluta, como os he comentado. La juvenil probablemente tiene menos contenido. Defensivamente probablemente casi muy parejo al de la selección absoluta, y la promesas pues tiene menos contenido, está claro, ¿no? Entonces, bueno, se implanta de esta manera. La otra pregunta, Ángel, ¿cuál era? La segunda sobre... La segunda es ¿en qué aspecto incidís más de la defensa? Bueno, nosotros trabajamos muchísimo más. Una vez que se inicia el campeonato, trabajamos muchísimo más nuestro sistema defensivo que nuestro sistema de ataque. Y os explico, el sistema de ataque al final es algo, bueno, pues nosotros trabajamos en consecuencia de lo que vemos del rival, de cómo defienden, qué sistema defensivo tienen, cuáles son las jugadoras que creemos que podemos atacar y bien, buscamos primero ciertos patrones y luego a partir de ahí trabajamos. Luego, en el sistema defensivo sí que es verdad que analizamos mucho el sistema de ataque del equipo contrario y eso normalmente requiere mucho tiempo porque cada selección, cada entrenador, pues trabaja de una manera diferente. Entonces, invertimos muchas más horas de trabajo en nuestro sistema defensivo que en nuestro sistema de ataque. Invertimos mucho más tiempo. Incluso las charlas, incluso los días que hemos visto en la planificación de un mes de trabajo con la selección en el Mundial, en los días de descanso, cuando hemos trabajado algo, lo habitual es que haya sido nuestro sistema defensivo ante el rival que íbamos a encontrarnos al día siguiente. Con lo cual es lo que más invertimos. Y en las charlas con las jugadoras, en los vídeos, invertimos casi siempre la parte de ataque. El vídeo puede ser mucho más corto, nuestro ataque, que cuando estamos hablando de nuestra defensa. Siempre se invierte mucho. La verdad es que la implantación de un sistema de juego, pues no es sencillo, hay que invertir horas. Aitor pregunta, ¿cómo valoras el hecho de que las jugadoras salgan al extranjero? Por ejemplo, cuando trabajan en España pueden seguir a través de los entrenadores de sus clubes unas pautas que probablemente les podáis dar, pero cuando van al extranjero trabajan quizá con metodologías diferentes, con sistemas de entrenamiento y de trabajo físico diferentes que no lo hacen en nuestros clubes. ¿Cómo valoras ese hecho de que las jugadoras en el extranjero trabajen con sistemas diferentes a los nuestros? Bueno, normalmente ellas eligen bien. Yo creo que son conscientes. Las jugadoras que están en el entorno de la selección, que han salido a ligas extranjeras, digamos, en esta etapa, o las jugadoras que ya estaban fuera, realmente la competición les aporta, ¿no? Porque muchas de ellas están yendo a equipos que compiten en competiciones europeas, eso les da experiencia, les da ritmo. Ciertamente también les da un volumen de trabajo muy alto, físico, y también, evidentemente, les da una fatiga, ¿no? Y muchas de ellas llegan con un volumen a los campeonatos, un volumen de fatiga bastante alto, ¿no? Pero creo que compensa, digamos, la experiencia. Yo creo que lo más importante de la jugadora que sale fuera es que realmente valore bien dónde va. O sea, no creo que sea un todo vale. No creo que sea un todo vale. Más de una jugadora antes de salir o de tomar alguna decisión, alguna vez me han consultado. Yo normalmente en eso intento ser políticamente correcto, porque creo que al final son tomas de decisión de ellas, ¿no? Ellas son las que eligen el camino. Yo ya lo he expresado muchas veces, incluso el mensaje que se ha mandado desde la selección es que no es necesario irte a jugar a ligas extranjeras. Nosotros llevamos más o menos de media, el 50% de las jugadoras de la liga componen siempre la selección de la selección absoluta, ¿no? Eso es así. Entonces, si acaban saliendo fuera, yo creo que es porque consideran que los proyectos son suficientemente importantes y le van a aportar esa experiencia en la competición y bueno, intentamos pues llevarlo lo mejor posible. Puede ser que al final
pues sí, nos joda un poco más el que el calendario sean diferentes, es verdad, porque los calendarios son diferentes, no podemos contar con ellas en según qué momentos. Evidentemente tienen un volumen de partidos altísimo, con partidos miércoles, partidos fines de semana, una carga muy alta. Las jugadoras que se mueven a un nivel alto tienen una carga, pero también es verdad que eso les da una experiencia y normalmente vienen con un ritmo competitivo altísimo. Entonces, bueno, ya os digo que normalmente yo lo pongo en ese como un dato, lo pongo como un dato que me parece que normalmente la cuestión es una cuestión de elección, de que elijan bien. Ha habido experiencias de jugadoras que han salido a ligas extranjeras que no han sido positivas. No todas son así, pero algunas no han sido positivas. Y yo creo que lo importante es saber verlo también para saber volver. En esa línea la pregunta te la hago yo, curiosidad periodística. Hubo un momento en que la selección española, se habló antes del periodo 10-14, claro, en ese periodo se nutrió básicamente de los éxitos de un equipo español que estaba fuerte en Europa, que tenía prácticamente la base que era Ichaco. En otros tiempos fue los Sito Leliana, es decir, ahora mismo no hay un equipo que puedas decir como el Budućnost Podgorica o el Larvik en su caso en Noruega, que sea la base de la selección. Hay una mezcla de 16 jugadores, 18, muy homogénea, no hay un equipo que destaque por encima del otro. ¿Prefieres ese tipo que es actual de elección, de tener más lugares donde poder acudir, o preferirías tener un equipo que fuera la base de la selección como tienen otros equipos nacionales? Es que hay que vivir el momento actual, o sea, si viviéramos, pues nos amoldaríamos a eso, ¿no? O sea, Jorge hizo un trabajazo, porque había algunas jugadoras que participaban en el Ichaco y otras que no. Y bueno, pues sí, había esas jugadoras que trabajaban juntas, pero luego las que no, pues las tenías que traer, las tenía que combinar. Y fue un trabajazo, ¿no? Al final creo que pues vivimos el momento dorado, ¿no? De la selección, ¿no? Del balonmano femenino, lo hemos vivido con Jorge y bueno, si volveríamos a eso, pues nos tendríamos que amoldar a la situación. Nosotros creímos que en estos momentos donde todo está muy diversificado, jugadoras de calidad, jóvenes en diferentes clubes, creíamos que realmente con el tiempo que invertíamos en ellas y con todo ese proceso que habíamos tenido ya de intentar madurar a la gente lo antes posible, con 7 debutantes en el primer campeonato, 5 en el siguiente, o sacábamos tiempo entre medio o realmente nos estábamos jugando peligrosamente el no ir a algún campeonato. Nuestra primera participación en el Campeonato del Mundo de Alemania viene previo a una clasificación con 2 partidos contra Ucrania, los cuales vamos así. Lo recuerdo. Vamos así. Entonces, la sensación que te da es que nos movíamos no por calidad de las jugadoras, sino porque a lo mejor no nos daba tiempo a que el equipo diera esa evolución para poder ser estable y competitivo en un campeonato. Y no sabéis lo que podría haber sido o lo que puede ser, porque no creo que estemos exentos de peligro, el bajar a los infiernos. Porque nosotros hemos clasificado para este mundial o estos mundiales, para el Mundial de Alemania clasificamos 2 partidos contra Ucrania, para el Mundial de Japón 2 partidos contra Islandia. Pero es que si te vas a la parte de no clasificar para el Mundial y tienes que venir desde el barro, desde abajo, la clasificación puede ser contra Noruega o contra Francia y te puedes quedar sistemáticamente sin Mundial y sin Europeo. Entonces, hostia, había peligro. Hubo momentos donde yo creo que la situación era peligrosa. Dice Chemi, has hablado del hándicap del tiempo. ¿Cómo se afronta este problema añadido al cambio de fecha de los distintos eventos de cara al próximo año, Juegos Olímpicos, etc.? Bueno, nosotros teníamos ahí la planificación hecha ya, por supuesto, ¿no? De lo que era el preolímpico y luego la hipotética clasificación para la Olimpiada, donde teníamos ya en nuestra cabeza una planificación de lo que sería pues la planificación de la Olimpiada, ¿no? Esto, digamos, lo que hemos hecho ha sido aparcarlo un año. Aparcarlo un año y pensar que en marzo del año que viene tenemos la clasificación para que la teníamos este año, pues la tenemos el año que viene. Y, digamos, lo que es volver a coger esa planificación y llevarla al año que viene. Y esperemos que tengamos la lucidez suficiente como para poder meter el equipo en
que no será sencillo, pero meter al equipo en la Olimpiada. Dice Ivonne que si en la presentación hemos visto que se utilizan sobre 22 procedimientos de inicio en ataque, ¿cuántos procedimientos o situaciones de defensa también se trabajan? Nosotros nos comportamos de fiera. Hay muchos matices, ¿eh? Luego viene el análisis del rival, ¿eh? Y luego a partir de ahí lo podemos amoldar, pero partimos de un sistema de juego. Ante las circulaciones nos comportamos de una manera, nuestro exterior sale, tal. Ante los cruces nos comportamos de cierta manera. Quién sale, quién no sale, quién pica, quién pincha, si hacemos impares, si hay diestro en la derecha, si hay jugadora diestra en el lateral derecho. Y luego está el análisis ya más concreto, ¿no? de las rivales, ¿no? Hay jugadoras en la primera línea a la que tienes que salirle, no salirle. O sea, el análisis del rival es infinito. En defensa es infinito. Los procedimientos de inicio de ataque siempre puedes sacar un baremo, pero en el comportamiento defensivo pues hay momentos donde empiezas a sumar situaciones y nos comportamos de manera. Lo normal es que muchas cosas las solucionemos con sistema de juego. Ante estas circulaciones, pues nos trabajamos así. Si el pivote está colocado entre 2 y 3, la segunda sale, la tercera pisa la línea, la otra tal, la otra si no tiene pivote pincha arriba. Y con eso lo solucionamos hasta que pensemos que cuando hemos analizado al rival que no es lo mejor y pensamos y lo hacemos de otra manera. Carlos, una pregunta que hacen también nuestros asistentes a este webinario. ¿Qué opinas respecto a tener una competición anual de selecciones, una única competición anual de selecciones grande, como puede ser un europeo, un mundial o año de juegos, ¿no? ¿No te parece demasiados, que puede hacer que las jugadoras se centren más en el hecho de querer acudir a ese campeonato que en sus propios clubes? Es decir, se corre ese riesgo de que una jugadora se pueda obsesionar con el hecho de ir a la selección y no, o al menos es lo que interpreto yo de esta pregunta, y no se centre tanto en su trabajo en el club. Yo creo que las jugadoras con las que yo conozco, con las que hemos trabajado, son jugadoras muy, muy, muy profesionales y muy maduras algunas de ellas para la juventud que tienen. Entonces, nosotros lo vemos todo, ¿no? Los partidos de liga, los partidos de las ligas de la Liga Española, por supuesto, todos. Los partidos de las ligas extranjeras donde participan jugadoras de la selección. Y las ves cómo compiten y compiten a un nivel donde se dejan el alma, ¿no? Que paralelamente puedan pensar en querer ir a un mundial, a un europeo o el día de mañana quizás a una olimpiada. Pero eso es bueno, o sea, lo que les lleva a la selección es el trabajo en el club. Uh-huh. Si no estás bien en el club, normalmente la gente no participa en la selección. O sea, realmente casi siempre todas las jugadoras vienen por la evolución que tienen en los clubs, con lo cual no creo que relajen en ningún lado ni que prioricen en ningún lado. O sea, creo que simplemente las sacas del momento en el que están. Si están en el club, están trabajando en la liga o en lo que estén haciendo, y cuando vienen al proyecto y a la selección, pues se meten en el proyecto y selección, y creo que al final trabajan en todos los sitios a tope. No creo que prioricen una cosa por encima de la otra porque haya un campeonato muy importante. Sí que es verdad que en un momento dado tienes un mundial muy cerca, pero no creo que te juegue malas pasadas, ¿eh? Pero sí que es verdad que tú puedes intentar, oye, llegar en condiciones cuando vas un poco tocado o lo que sea, y que durante los entrenamientos. Pero cuando llegue el partido me da la sensación de que nadie escatima por ir a la selección en esto, porque saben que realmente el rendimiento en el club es muy importante. Uh-huh. A ese respecto, ¿existen espacios de trabajo con los entrenadores de los clubes para saber cómo están trabajando en el día a día? Es decir, ¿tú tienes contacto permanente con los entrenadores de los clubes para saber cómo están trabajando las jugadoras potencialmente seleccionables? Permanente no. O sea, permanente de llamarnos cada semana no. Yo visualizo porque además creo que sería una intromisión también en su trabajo. Permanente parecería excesivo, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces algunas veces consensuamos cosas, ¿no? Y que creo que buena relación. Yo por lo menos les tengo mucho aprecio a muchos de ellos. Bueno, algunos de ellos están en cuerpos técnicos de la federación, ¿no? De la
Federación Española de Balonmano. Entonces, con ellos es que son algunos de ellos, Manol, Cris, son Ruber, José Ignacio, son cuerpos técnicos de la federación también, o sea, son compañeros míos. Entonces, tenemos buena relación y mucha interacción, pero te voy a poner un ejemplo de gente, por ejemplo, como Joaquín Rocamora, ¿no? La última actividad en marzo que estábamos en el proyecto 2021, antes de que se cancelara por el coronavirus, por un tema de una lesión y tal, y queríamos incorporar a Ivette Mussons al proyecto y volver a retomar un poco, tener una actividad con Ivette durante una semana y volver a vernos y a ver qué tal estaba, porque yo creo que ya en el equipo estaba teniendo minutos y está trabajando bien. Antes de ello, yo llamé a Joaquín para que me diera su opinión. Y si Joaquín me hubiera dicho no lo veo, pues probablemente habríamos decidido no llamarla, ¿no? Aunque estaba participando con la... Entonces, si se refiere a eso, creo que tengo muy buena relación con la totalidad de los entrenadores, porque empatizo mucho con los entrenadores de los clubs, con el trabajo que hacen y con su día a día. ¿Cuál es a nivel general el seguimiento que hacéis desde el equipo técnico de la federación a las jugadoras de la Liga Nacional? Pues hubo un día que no me daba la vida y no sabía muy bien por qué. Y no me daba la vida, de verdad, ¿eh? Estaba diciendo, hostia, pero parece... Esto del cargo de seleccionador, ¿qué es? Alguna vez me lo han preguntado, ¿esto qué es, no? Y me daba cuenta de que no sé, vertía mucho tiempo y sin embargo, y me puse a analizar, me hizo un cuadrante con los partidos que visualizaba, aparte de análisis, de corte de vídeo y todo esto, de la liga, de otras ligas y tal. Y no recuerdo qué números salieron, ¿no? Pero en 6 meses, 7 meses habíamos visto cerca de 400 partidos. No sé, me pareció muchos partidos. Entonces, ¿cómo cuantificas eso? Pues intentando ver todo lo que puedas. Muchos de esos partidos en directo, de diferentes categorías. Si toca ir a un CESA, pues encantado, vas a un CESA y ves categorías inferiores o una fase final de un campeonato de España, categoría juvenil, cadete, lo que toque, y vas allí y ves las categorías inferiores. De la Liga Guerreras Iberdrola, pues diría que lo veo todo. Cada jornada, porque ahora hay posibilidad de poder verlo, porque los partidos quedan en la web de la federación, porque hay streamings, entonces, si se refiere a eso, pues diría que vemos todo. Luego pensar otra cosa, que dentro del cuerpo técnico de la selección absoluta hay 2 técnicos de la Liga Guerreras Iberdrola. Quiero decir que al final lo que no veo yo, que lo veo todo, pero que es lo que no veo yo, lo van a ver ellos. O sea, por narices lo vemos todo, ¿no? Nos quedan un par de preguntas. Ollane hace, creo, la pregunta del millón, ¿no? Es decir, la pregunta que todo el mundo se está haciendo y que vamos a ver cómo se resuelve próximamente cuando se diseñe el calendario de la próxima temporada, ¿no? Esta última temporada, a raíz de esos Juegos Olímpicos, hubo cambios en el calendario de la Liga, muchos parones obligados a causa de las actividades de la selección. Te pregunta Ollane, ¿no crees que son demasiados parones, que eso perjudica el ritmo de la competición, de la liga, de los clubes? Bueno, me parece una muy buena pregunta. Cuando has empezado la pregunta, digo, hostia, que me van a preguntar por la última acción del partido de la final del Mundial. Es una muy buena pregunta. Yo de verdad que creo que cuanta más competición haya, mejor. Cuantos más partidos haya, mejor. Cuanto la liga más activada esté, muchísimo mejor. Lo que pasa que ha habido muchas críticas sobre un poco por los parones y en eso yo solamente he dicho que, o sea, lo que está organizado ahí, o sea, nosotros tienes que reservar unas fechas internacionales, eso sí o sí. O sea, en marzo solamente tenía un partido de la Liga Guerreras Iberdrola. Y la gente lo dice, claro, es que solamente hay una jornada y duele, ¿no? Ya, y es verdad. Pero es que teníamos un preolímpico. O sea, y luego la tercera y cuarta jornada con 2 partidos contra Países Bajos, aparte del preolímpico. Entonces, no es que queramos, es que en diciembre solamente hay 1 o 2 jornadas. Ya, pero es que estás jugando un mundial, que no puedes, la liga no puede estar, todas las ligas se paran, no es la española, no es eso. Entonces, la falta de ritmo, bueno, sí, pero yo no creo que sea un problema no creo que sea un problema de la selección, o sea, que lo genere la selección. Si de verdad que a mí particularmente, ya si hablo ya como persona, cuanto mejor le vaya a los clubs,
mejor nos va a ir a nosotros. Cuanto más evolución va a haber, cuanto más gente haya en los pabellones, mucho mejor. Yo creo que es un problema con el formato de la liga. O sea, no le demos más vueltas, que de verdad que yo ya estoy alguna vez lo he dicho, que la liga tiene 22 jornadas, que por más que tú quieras, que las 22 jornadas, si quieres, nos las comemos para que tenga ritmo, nos las comemos desde septiembre, la primera jornada, a diciembre, y jugamos miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado. Y así tiene mucho ritmo. Pero el problema es que se va a acabar porque tiene 22 jornadas. Es que a lo mejor lo que no nos gusta es el formato de la liga, no que realmente se pare la liga porque tengas que parar para esto. Entonces, lo único que ha podido, un poco que parece que es la selección, es que antes de una concentración hemos utilizado el proyecto para meter una semana de trabajo antes. Pero ya está, no hemos quitado ni... A mí, yo cuando llegué me dijeron que la liga iba a bajar a 12 equipos. Yo no dije nada, no es una cosa mía, ni de la selección. O sea, yo creo que es algo que se hizo con una perspectiva concreta de intentar subir el nivel de la liga. Yo no creo que se hagan las cosas para hacerlas mal, a daño a nadie, vamos. No te voy a hacer la pregunta del Mundial, pero sí te voy a dar mi opinión particular. Nos deben una y eso siempre es bueno. Están en deuda con las guerreras. O sea que yo ya firmo estar en otra final. Bueno, y una pregunta también muy de moda, muy de actualidad. ¿Tienes miedo que la situación actual del COVID-19 tenga un impacto directo en la profesionalización de los equipos de balonmano femenino en la liga? Es que hay muchas incógnitas sobre cómo vamos a salir de esto. Esto se supone que se tiene que reactivar, digamos, las ligas, los equipos en pretemporada. En agosto y en septiembre deberíamos estar jugando, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esto? Pues no lo sé. Yo cada vez que lo estábamos comentando con Sergio antes de entrar un poco en la charla, ¿no? Cada vez que hemos planteado un escenario negativo, hostias, el coronavirus nos ha sorprendido, ¿no? Yo diría que va a afectar a los clubs y que vamos a pasar una época dura. También me quedo con cosas que dijo en la charla ayer Alberto, ¿no? Alberto Suárez, que dijo que nos movemos bien en situaciones complejas, que en estos casos sacamos mucho rendimiento a las situaciones, ¿no? En ese aspecto nos movemos bien. La situación va a ser compleja, eso sí que deberíamos prepararnos, porque muchos clubs van a tener que apretarse mucho el cinturón en el próximo tiempo y seguramente no son situaciones en las que ya fueran con ese cinturón muy holgado, o sea que esperemos que la gente... Lo que pasa es que yo confío también, quiero ser optimista y confío que con el trabajo de todo el mundo pues lo sacaremos adelante. Son las 11:25. Sergio, no hay más preguntas que hayan llegado a través del chat de nuestros exponentes, o sea, nuestros participantes, y todo tuyo, si quieres cerrar esta primera ponencia del último día con Carlos Viver. No, yo creo que incluso en el nivel de preguntas que ha habido, parece que el momento con Carlos ha generado muchísima expectación, cosa que le agradezco muchísimo que haya colaborado con nosotros. Sé que he estado mucho tiempo detrás de él y le pido disculpas porque le he hecho una persecución para que esté con nosotros. No jodas. No jodas, parece que me hago de rogar. No, al revés, que yo he sido muy pesado, y que soy consciente. Todo lo contrario, en cuanto enseguida me dijiste que sí, pero yo fui muy, muy pesado y bueno, creo que realmente nos ha merecido toda la pena, porque sí que es verdad que esta visión del proyecto 2021, aunque sea de una manera muy general, ¿no? Algún compañero me decía por WhatsApp, y digo, hostia puta, es que ves cómo trabaja esta gente y dices, ¿yo qué hago en el club? En mi club de amateur, que vamos, hago lo que puedo, y dices, esto pues la hostia, tal, ¿no? Entonces, que sí que genera una inspiración muy, muy potente y muy agradecidos de que te hayas animado y por nuestra parte, pues encantados, ¿sabes? Así que bueno, ha sido un placer. Yo solamente, sobre lo que acabas de comentar, yo ya lo vuelvo a repetir, no he trabajado siempre en la federación, no he trabajado como con un cuerpo técnico donde en Japón estábamos 10 personas, eso no es lo habitual. Yo también he trabajado en un club en Liga Catalana, donde estábamos el delegado que no era ni entrenador y yo, y llevábamos furgonetas cuando subimos a Plata, una la llevaba él, la otra la llevaba yo,
Yo lo he visto. Son cositas para, para contar. Esto ya da para otra charla, pero sobre todo yo creo que es la ilusión que tengas y que lo trabajes como tú creas, ¿no? Porque al final seguro que eso va a salir adelante. Sí, seguro que sí. Bueno, pues nada, Carlos, muchas gracias. Gracias. Y nada, como hemos acabado un poquitito así justos, pues damos 5 minutos de descanso y a menos 25 empezamos con José, que bueno, parece que estamos haciendo la selección española femenina. Hemos traído aquí a casi todo el cuerpo técnico.